Bueno, para calcular la distancia, transformar la distancia angular, es directamente puedo plantear el seno de θ, ¿no? El seno de θ va a ser directamente d sobre f, y puedo poner que va a ser f por θ, haciendo la aproximación de ángulos pequeños, con lo cual me va a dar un d de 240, bueno, vamos a poner por el ángulo que había sacado antes. Bueno, en definitiva me queda un D de 5,76 micrómetros. Bueno, dos ejercicios sencillos de difracción. Son bastante parecidos los ejercicios que tienen en la práctica. Así que bueno, con esto más o menos estaríamos con el tema de difracción. Quiero contarles que hay mucho más de difracción, por supuesto. Estamos viendo más bien una presentación del tema. No pierdan de vista esta relación tan sencilla que tenemos más atrás entre aquí, entre digamos, las medidas geométricas de nuestro instrumento y la longitud de onda. Claramente, para lo que es la medición de la longitud de onda, bueno, así planteado está como bastante fácil. Normalmente no se usan esquemas de una sola rendija de difracción, sino que se usa una grilla de rendijas, se usa lo que se llama rendijas de difracción, también son de interferencia, porque bueno, los dos fenómenos se dan a la vez, digamos, pero son rejillas de difracción. Digamos. Esas rejillas de difracción son parte de lo que un instrumento, o de toda una técnica que es la espectroscopía, y un instrumento que es el espectrógrafo, con el cual se pueden obtener las líneas espectrales de lo que está emitiendo, ¿no? Puede ser de aquí sale lo que vivimos al comienzo de la unidad, que es el tema de la espectroscopía astronómica, porque si bien Newton lo hacía con la luz visible, esto se puede hacer para todas las longitudes de onda y poder determinar todas las longitudes de onda de las cuales está compuesto el espectro por ejemplo, que emite una estrella. Y en función de esas longitudes de onda, saber de qué está compuesto. También sirve bueno, la verdad que tiene muchas aplicaciones en medicina, pero también en lo que es en materiales, en lo que a ustedes les va a tocar en su profesión. Hay análisis hechos. Yo he estado, digamos, más que nada googleando esto, pero sepan que hay análisis hechos de la calidad o de la estructura, ¿no? Cómo ver la solidez que tiene una estructura o una viga en función de un análisis espectral. Así que, bueno, también se puede hacer para analizar la composición del suelo, la riqueza en elementos de nutrición para las plantas, en fin, tiene miles de utilidades, pero está basado en lo que son rejillas de difracción que dan mejor resultado que una rejilla simple, y bueno, y en este esquema, en todo esto que estamos viendo. Bueno,
No sé si tienen alguna consulta sobre el tema, si no, ya lo cerramos. Profe, ¿podría repetir, por favor, la relación entre el ancho y la longitud de onda? Ah, claro, entre A y la longitud de onda. Sí. En el caso de la abertura circular o en el caso de la difracción de rendija. Sí, no, el de la rendija. Bien. La relación es esta que está acá. Esto sería la relación, ¿sí? El ancho de la rendija por el seno de tita es igual a m por lambda. Lo que tenemos son los mínimos de difracción. Esta va a ser la fórmula que ustedes van a utilizar. Después, por supuesto, pueden llegar a simplificarlo, haciendo una aproximación de que el seno de tita es tita, ¿sí? Y lo que también vimos es esto, que sería, pero esto es simplemente trigonometría, aproximar tita en función de, bueno, los valores de la tangente. ¿No? ¿Era esto lo que me preguntabas? Sí, y claro, más que nada, hace un rato usted me dijo que si A era menor a lambda, se producía una difracción, y creo que después se corrigió y dijo que era cuando A es mayor a la longitud de onda. Ahí me quedó una duda. Claro, mayor que lambda, pero no demasiado mayor. Sí, sí, lo vimos en el ejemplo, por eso me corregí. Pero no demasiado mayor, porque si no directamente no, digamos, no se produce se produce la difracción, pero no es visible en la pantalla. Se habla de un Bueno, A del orden de lambda. ¿Eh? buenísimo, gracias. Sí, ahí Bueno. Bueno, podemos pasar entonces a Jorge. Vos tenías un ejercicio con unas dudas ahí, que está bueno para plantear ahora. Sí. ¿Me das la posibilidad de compartir la pantalla? Sí. Bueno, esto es referido a una consulta que hizo Oscar, no sé si está conectado ahora, respecto al ejercicio número 30, ¿no? A ver si no me equivoco. Sí, es el ejercicio número 30. Entonces, si me dejan compartir pantalla ahora, voy a comentar directamente voy a plantear la resolución del ejercicio, si les parece, porque Oscar se había arrimado a la solución, pero estaba usando el concepto de... ahora cuando vean el ejercicio lo van a entender mejor. Él estaba usando el concepto de interferencia de película delgada, y no es lo que se aplica en este ejercicio. Ahí te permití, Jorge. Ok. Bueno, lo voy a resolver a mano alzada, así que la letra va a ser lo más complicado. Vamos a leer el ejercicio para los que no lo tienen presente, pero dice, para cubrir una de las... a ver si lo ponemos más grande. Dice, para cubrir una de las aberturas de un aparato de doble apertura se usa
una hoja delgada de mica. Y ahí dan el índice de refracción de la mica. El punto central de la pantalla, cuando le ponen, ahora lo hacemos con gráfico esto, ¿no? Pero cuando se le pone la mica a una de las ranuras, esto es un interferómetro de doble rendija, y se le pone una mica a una de las rendijas, resulta que el que está mirando el patrón de interferencia que estaba generando esas dos rendijas, ve que el punto central de la pantalla ahora queda ocupado por lo que anteriormente era la séptima franja brillante en la pantalla cuando no tenía la mica las dos rendijas. Y lo que pregunta es, si lambda es 589 nanómetros, ¿cuál es el espesor de la mica? ¿Sí? Bueno, primero que todo, estamos hablando del experimento de Young o interferencia de dos rendijas, y yo lo que me traje aquí, como me está hablando de, como esto me está hablando de la séptima franja de interferencia brillante, yo me traje, digamos, las relaciones que tiene el experimento de Young en función de la distancia de la abertura, ¿recuerdan? De el seno del ángulo que está formado, el ángulo que se forma respecto del centro del problema a la pantalla, al punto de la pantalla donde estoy observando, el número, el orden de la línea de interferencia brillante, y por supuesto la longitud de onda. De toda esta relación, y teniendo en cuenta siempre que la distancia de la pantalla, que es R, es mucho mayor que D, que la distancia de la rendija, salen las dos relaciones siguientes. Hay una cosa importante que me gustaría marcar, que yo el otro día lo mencioné, pero no le di más detalle, ¿no? Nosotros, cuando estudiamos los fenómenos de interferencia, decimos que dos rayos van a interferir por la diferencia de fase que tienen en el punto donde se suman. Cuando hablábamos de estos interferómetros, decíamos que la diferencia de fase que tiene un rayo y otro rayo tiene que ver con la diferencia de camino óptico, ¿sí? Pero lo que estábamos generalmente haciendo era trazar, si acá teníamos las dos rendijas, ¿sí? Aquí teníamos la pantalla, estamos diciendo de que esta es la distancia R, esta es la distancia D entre las dos rendijas, ¿sí? Y bueno, tenemos el centro, y habíamos dicho, bueno, miramos un punto particular, trazo los dos rayos que salen, este es el punto P, supongamos que este es un orden de máxima intensidad, entonces voy a decir que esto es un IM, ¿sí? La altura desde el centro hasta el punto P de la pantalla, y hablábamos de este ángulo, ¿sí? Que es el ángulo que me está indicando el rayo que apunta a la pantalla. Estos dos rayos prácticamente, según nuestra aproximación, son paralelos, y esto, visto a la distancia, están tan juntas que, bueno, este gráfico, digamos, lo graficamos así para poder mejorar, para poder visualizar un poco la cosa, pero, digamos, esta aproximación es muy fuerte, entonces sería toda una sola línea que estaríamos viendo acá, ¿no? La cuestión es que, digamos, para poder lograr interferencia constructiva o destructiva, no necesito más que cantidades de diferencia de camino óptico de lambda o lambda sobre 2, ¿sí? Cuando yo tengo un número, o sea, cuando yo tengo m más un medio de lambda, o tengo m lambda, o sea, números enteros de longitudes de onda, o porciones de longitudes de onda que terminen en media longitud de onda, la interferencia, en este caso la interferencia es destructiva, en esta constructiva. Bueno, y hablamos de diferencia de camino óptico, y nosotros habíamos calculado que estos dos rayos tenían es algo similar a lo que hizo recién Alfonso para difracción, ¿sí? Para el análisis de difracción,
y estamos considerando que la diferencia de camino que tiene un haz que hace el recorrido R1 y el recorrido R2, si esa diferencia de camino está dada por esta cantidad que es seno de θ, ¿sí? Lo que estamos considerando acá, que todos estos dos rayos están en el mismo medio. Generalmente, estos rayos están en el vacío, ¿no? O sea, estamos considerando el vacío, o sea que las longitudes de onda que estamos analizando acá son el vacío, los índices de refracción donde está sucediendo esto es 1, ¿sí? Y cuando esto es así, la diferencia de camino óptico coincide con la longitud física, ¿sí? Que nosotros medimos. Para la luz, si tiene otro índice de refracción, viaja a otra velocidad. Entonces el camino óptico entre un rayo y otro es distinto. O sea, por decir, ¿sí? Si un rayo atraviesa una longitud, ¿sí? Una distancia, bueno, vamos a poner una longitud, porque tenemos D, ¿sí? Una longitud L, ¿sí? Lo voy a hacer así, L. El camino óptico, ¿sí? El camino óptico, si esa distancia está cubierta por un índice de refracción n, el camino óptico de la luz va a ser n por L, ¿sí? O sea, fíjense que esto en relación a qué? Esto en relación a si la luz estuviese, o sea, si hubiese vacío o hay un índice. Cuando la luz está en el vacío, el camino óptico coincide con el camino físico, ¿sí? Con la longitud física. Pero cuando esa distancia está cubierta por un medio, a la luz se le alarga el camino, por decir de una manera, ¿no? ¿Qué significa esto? Imaginemos una cosa así, esto es un medio de n distinto de 1, y acá es vacío, ¿no? Entonces, si yo tengo dos rayos de la misma longitud de onda, que uno entra a ese medio y el otro sigue por el vacío, ¿sí? Bueno, su longitud de onda no cambia, ¿sí? Sigue siendo lambda 0, pero acá adentro la longitud de onda es lambda sobre n, lambda 0 sobre n, ¿sí? Esa es la longitud de onda del medio. De esta diferencia de longitud de onda, que en realidad tiene que ver con que la velocidad de la luz dentro del medio es menor que la velocidad en el vacío, ¿sí? Lo que está sucediendo acá que la luz tiene que oscilar, como la longitud de onda es más corta, tiene que oscilar mucho más veces que la que viaja en el vacío, ¿sí? Y entonces la apreciación sería que tiene que recorrer un camino más largo, por decir una manera. Es más, tarda menos, ¿sí? Tarda más, quiero decir, en recorrer esto, porque la velocidad de propagación es menor que la del vacío. Entonces, esto, ¿sí? Por más que yo vea acá, ¿sí? Ahora miro acá estos dos rayos, me pongo en una pantalla y los miro, o me los pongo a ver acá, si acá venían en fase, no necesariamente acá van a estar en fase. Sí, recuerden, fase tenía un pico y acá tenía un pico justo al mismo tiempo. Si una vez que pasa esto, acá a la salida no voy a tener una misma diferencia de fase. ¿Sí? O sea, seguramente va a haber una diferencia de fase asociada a esta diferencia de camino óptico. Fíjense que en ambos casos los rayos recorren una longitud L, ¿sí? Pero, ¿sí? O sea, los rayos recorren una longitud L, pero para este rayo la longitud se alargó, ¿sí? Estoy diciendo, o sea, todo esto. La longitud se alargó, esta longitud L, la longitud aparente, el camino óptico, lo que llamamos, es más largo para el rayo anterior que el rayo de arriba, quiero decir, este rayo, es más largo el camino óptico que para el de abajo. Bueno, no sé si tienen alguna duda de este concepto de camino óptico a diferencia del camino físico, digamos, de la distancia física.
¿Tienen alguna duda respecto a eso? Bueno, supongo que no la Yo tienen. Si nadie... tengo una duda, profe. Sí, Sí, ¿me escucha, profe? te Sí, esa escucho. relación de L, la relación de L igual a N por L minúscula, ¿esa siempre se verifica? Sí, siempre. O sea, el camino óptico de un haz de luz va a ser, perdón, yo estaba, acá estaba usando la distancia física, o sea, si vos tenés un cristal, ¿sí? Un cristal, un vidrio, un medio, resina, mica, algo transparente, ¿no? Que deje que la luz se pueda, que no sea absorbida la luz ahí adentro, sino que pasa, ¿sí? Y esto mide, si esto mide una longitud L, ¿sí? Y vos comparás un rayo, ¿sí?, que viaja por el vacío con un rayo, ¿sí?, que viaja por el medio, acá la relación sería que acá tengo un lambda que es igual a lambda 0, a este mismo, dividido n, bueno, dibuja lo que quieras, sería lambda 0 dividido n, ¿sí? El camino óptico que recorre el rayo dentro del medio, ¿sí?, es L, o sea, es como, sería como equivalente a un, perdón, a un camino en el vacío, ¿sí?, pero de longitud L, o sea, como más largo. Eso es lo que me está diciendo esto. ¿Me explico? Que esto es relativo. Recuerden que n tiene que ver con la velocidad de la luz en el vacío dividido, perdón, la velocidad de la luz en el medio dividido la luz en el vacío, la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Entonces, el concepto de, o sea, el concepto de camino óptico, de diferencia de camino óptico en distintos medios, viene de esta noción. Y sí, siempre se verifica. Muchas gracias. Sí, se entendió muy claro. Bueno, entonces, cuando acá vamos al problema, entonces, ¿no? Acá lo que tengo es que bueno, este punto, o sea, alguien está mirando, si alguien está mirando la pantalla y sigue, bueno, acá lo estoy dibujando medio como en bit, o sea, no, esto es en realidad, la intensidad en la pantalla, si miran el capítulo 35 del CIAR, van a ver que sale, en realidad lo que modula la intensidad es un coseno al cuadrado, ¿no? Entonces un coseno al cuadrado, yo lo dibujé así al estilo digital. Entonces yo tengo luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, y alguien está mirando, que esto sería el orden 7 de interferencia, m igual 7, ¿sí? Está mirando, bueno, debería poner I7, está mirando esta franja, y resulta que cuando alguien viene y pone una mica, esa franja se corre hasta aquí abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos al segundo caso. Si yo tengo no moví ni la pantalla, ni moví las rendijas, pero yo aquí puse una mica muy finita de un espesor delgado, ¿sí? Si fuese grande ya sería si fuese un espesor muy grande ya se complicaría un poco esto, pero es una lámina delgada, ¿sí? Entonces, lo que yo veo que este máximo pasó acá, al centro. Pero ¿qué pasa? En el centro lo que está sucediendo es que un rayo y otro rayo llegan, bueno, perdón el gráfico, pero si uso la regla, después también tardo 30 horas para hacer andar la regla con estas cosas fantásticas que inventa Microsoft. Bueno, lo que quiero decir es que los dos rayos al centro, acá se me corrieron del centro, pero ustedes grafíquenlo con regla,
el R1 y el R2, el R1 y el R2, bueno, estaba graficando al revés, R1 y R2, ¿sí? R1 y R2. El módulo de R1 es igual al módulo de R2, ¿no? Bueno, no sé por qué le puse vectores, pero bueno, no estoy usando vectores acá. R1 y R2 son iguales, físicamente hablando, ¿sí? La distancia es exactamente la misma, ¿no? Pero ¿qué me dice el experimento? El experimento me dice que en realidad ese es el orden 7, así que este es el orden 7 anterior y está en el centro ahora. Por lo tanto, cuando yo tengo, fíjense, lo podemos sacar de acá, cuando yo tengo un orden 7, lo que tengo es que la diferencia de camino, recuerden que esto era R1, R2 menos R1, eso me daba D seno de tita, ¿sí? Entonces, R2 menos R1 es igual a D seno de tita, en este caso de acá, ¿no? Estoy pensando, y eso es igual a 7 lambdas. O sea que la diferencia, justo en ese orden de interferencia, la diferencia de camino, el desfasaje entre los dos rayos es de 7 lambdas. Ahora, resulta que ese desfasaje de 7 lambdas lo estoy viendo en el centro. Pero si R1 es igual a R2, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de camino entre un rayo y otro? Y la diferencia de camino en realidad es que, si bien la distancia física es la misma, el pedacito, la diferencia de camino óptico es que acá un rayo recorrió, ¿sí?, N, E, donde E es el espesor de la mica. Estamos en este caso de acá. O sea, los dos caminos son lo mismo, salvo esta diferencia de NE, que es el espesor de la mica. Y eso me generó un desfasaje igual a 7 lambda. ¿Por qué? Porque este desfasaje que tenía originalmente acá, esta línea, cuando le coloco la mica, veo que se corre al centro, ¿sí? Entonces, de aquí sale el espesor de la mica, de esa cosa. Espero que Oscar lo haya entendido, porque, bueno, él lo había consultado al ejercicio. Él había planteado, bueno, acá yo, para ser más correcto, debería poner lambda 0, ¿no? Porque no es la longitud de onda en el vacío, en la mica, sino que es la longitud de onda en el vacío, porque estoy poniendo el camino óptico como NE. Si yo acá pusiese E, lo que iría acá sería lambda en el medio. Lo que hizo Oscar no estaba tan mal, digamos, en términos de una primera aproximación al problema. Él se preguntó, bueno, si tengo una lámina delgada, acá el problema que voy a tener es una interferencia de lámina delgada. Bueno, y no es lo que se estaba planteando, ¿sí? Recuerden que la interferencia de lámina delgada es 2T, que es el espesor de la lámina, y los órdenes de máximo brillo están dados cuando esta diferencia de camino en la lámina es m lambda, ¿sí? Eso es lo que había planteado originalmente. Bueno, no sé si se entendió el problema, si a alguien le queda alguna duda. Sí, se entendió, profesor. Muy claro. Bien, yo lo que claro. no sé si hay alguna duda adicional de algún otro ejercicio. Por mi parte no. Ok. Bueno, yo no sé, Alfonso, qué te parece, Sí. pero yo había preparado otro ejercicio, considerando que no habíamos visto
O sea, tomé un ejercicio del libro sobre película delgada para que no sea uno de la guía, porque hay pocos. No sé si te parece Sí, sí, resolverlo. buenísimo. Sí, sí, ¿Sí? vamos a verlo. Lo único que les digo es que nos vamos a desconectar nuevamente porque quedan 3 minutos. Denme tiempo, yo tengo que cambiar el link en el foro, así que denme un minutito, o sea, se tiene que conectar sí o sí desde el link del foro. ¿Por qué no Y nos volvemos funciona, a conectar. Alfonso, con este mismo link la reunión? Mira, la verdad que no lo sé. Es muy rarísimo. Bueno, No lo sé. ¿Por qué? Jorge, sí. Cada vez que hago una nueva reunión ¿puedes me da un nuevo subir esa link. imagen al campus? Esta imagen, así como está. Sí, sí, está bueno, sí, Que sí. las subo todas escritas a mano. Bueno, Hacerle una captura, Jorge, esto le joven. hago Guarda una eso. captura de pantalla o Para que les esto se quede así podía tóxico. salvar Ahí podés exportarlo. En las opciones dice exportar como... Exportar la de porque si no acá. la resolución es muy Ah, mala. bueno, Sí sí, me ha pero pasado. esto Sí, en las 3 lo... rayitas. Exacto, lo resuelvo con el de Windows. Está bien. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio más. Finalizo ahora para tener todo el tiempo disponible. Vayan al link nuevamente del foro.